Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la coordinación, la subordinación y la yuxtaposición en las oraciones. Para esto lo primero que debemos saber es ¿qué es una oración? La oración, una definición básica, simplemente es un conjunto de palabras que se unen entre sí para formar una expresión con sentido y significado. Esta expresión contiene dos partes fundamentales que son anteriormente conocidos como sujeto y predicado, y hoy en día se conocen a esas dos partes de la oración como sintagma nominal y sintagma verbal. ¿Ya? Esa es la oración. Las oraciones se dividen en dos grupos fundamentales. Vamos a escribir acá. Oración. El grupo de las oraciones simples, no sé, creo que no se ve bien, no he podido conseguir una tiza, así que estoy escribiendo con aquello que encontré. Las oraciones simples y las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas. Estos dos grupos de oraciones. Las oraciones simples se dividen en otros subgrupos que a su vez cuentan con tipos de oraciones simples. Para mencionarle algunas son personales, impersonales, etc. Pero lo que nos vamos a centrar el día de hoy única y exclusivamente son en las compuestas. Las compuestas las voy a escribir acá. Por ejemplo, están las compuestas coordinadas. Coordinadas, no tengo espacio, pero se llaman coordinadas. Las compuestas subordinadas, y las yuxtapuestas. Esos tres grupos de oraciones es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero cada uno de estos se subdividen en otros grupos de tipos de oraciones. Aquí, si hablamos sobre la subordinada, por ejemplo, estas oraciones subordinadas son tres subgrupos, que son las oraciones compuestas subordinadas sustantivas, oraciones compuestas subordinadas adjetivas y las oraciones compuestas subordinadas adverbiales. El día de hoy hablaremos sobre las oraciones compuestas subordinadas adverbiales. ¿Sí? Con esto estoy diciendo que las subordinadas se dividen en tres grupos, pero solamente estudiaremos un grupo de ellos. ¿Ya? Entonces, en este momento voy a volcar la pizarra y vamos a hablar un poco sobre esos grupos de oraciones. Muy bien, ahora hablemos acerca de las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas, en primer lugar, se llaman así porque se componen de dos oraciones simples, que pueden ser independientes o una depender de la otra. Por ejemplo, si escribimos la oración Juana fue al mercado. Esa es una oración simple, ya que tiene sintagma nominal, ¿sí? Y sintagma verbal. Pero si le ponemos acá otra oración y vemos, fue al mercado, compró mucha carne. ¿Sí? Compró mucha carne. Esta oración también es una oración simple. Ambas se pueden unir por un elemento llamado conector, en este caso las conjunciones, para formar una oración compuesta. De hecho, déjenme aclararle que conector, el término conector se aplica tanto a las conjunciones como a las preposiciones, que posteriormente lo veremos. Pero, como ustedes ven que un simple elemento hace que dos oraciones simples se unan para formar una sola,
con un significado mucho más aún completo, ¿sí? Entonces, en este caso, dos oraciones simples se unen, pero a su vez pueden ser independientes a su vez, ¿ya? O, como dije hace rato, puede ser subordinada hacia otra. Hablemos sobre las oraciones compuestas coordinadas. Aquí tenemos las copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas y distributivas. Las copulativas, que son y, ni, que, y que en algunas ocasiones, por existir una presencia de cacofonía, la presencia de una palabra que termina con la I que está en el medio y la siguiente palabra que comienza con I, como por ejemplo Roberto y Inés, ahí hay un sonido feo. Para evitar eso, se cambia la I por E, sería Roberto e Inés. En este caso, la copulativa lo que ejerce una unión entre dos elementos que se mencionan en la oración. Como ya lo he dicho, Juan e Inés. Aquí, o si no, veamos otro ejemplo en la copulativa. Roberto quiere ir a jugar y quiere observar el paisaje. Ya. Esa oración. Las disyuntivas excluyen los significados entre sí. Y un ejemplo de las oraciones, por ejemplo, Juan quiere ver partido o jugar fútbol. Ahí está una oración. O Juan no sabe si llorar o reír. Sería una oración. En las adversativas, aquí tenemos dos ideas que se oponen entre sí. Están pero, más bien, sin embargo, sino, aunque, si bien, al contrario, no obstante. Esta de acá, un ejemplo podría ser, quiero ir al cine, mas no tengo dinero. Aquí, en las explicativas, es decir, o sea, aquí genera una explicación que se relaciona, una explicación de la idea principal que se expresa en la primera oración, ¿sí? Por ejemplo, por las noches no puedo dormir, es decir, padezco de insomnio. Distributivas. Aquí nos presentan alternativas. Veamos. A ver, tratemos de formular una oración con una de estas acá. A ver. Unos lloran, otros ríen. Bueno, lo completamos. En la fiesta, mientras unos lloran, otros ríen. Puede ser un ejemplo. Estoy tratando de hacerlo un poquito rápido para que no sea muy pesado el video. Vamos a las subordinadas. Las subordinadas tenemos de lugar, tiempo, modo, comparativas, consecutivas, concesivas, causales, condicionales y finales. Esta de acá, las subordinadas, como ya les he dicho, la segunda oración depende de la primera oración. ¿Ya? Veamos. De lugar expresa estos dos elementos, ayuda a expresar, a contextualizar el lugar al cual se refiere la oración. ¿Ya? Utilicemos, por ejemplo, dónde, o mejor, por dónde. Roberto perdió su reloj por donde fue a pasear. Podría ser una oración. Aquí veamos, de tiempo. Tenemos cuando, antes que, después que. Igual acá, como su nombre dice, de tiempo, establece el momento en que
se realiza una acción dentro de lo que es la oración. Aquí veamos. Decidió ir de paseo cuando observó que Juana iría también. Veamos en las subordinadas de modo. Tenemos como y como había. Aquí establece una relación de circunstancia, de modo, de forma en que se realiza algo, ¿ya? En la oración. Entonces, la segunda oración va a estar condicionada por el conector como había, ¿sí? Para expresar el modo en que se realiza la acción planteada en la primera oración. Por ejemplo, Roberto se comportó en la fiesta, ¿sí? Roberto se comportó en la fiesta como lo habían tratado durante esta. ¿Ya? Veamos. Comparativas. Más, menos, tanto, como, así como, tan. Esta de acá utilizamos muy frecuentemente nosotros, ¿sí? Para comparar una cosa con otra, una persona con otra, ¿sí? Cuando decimos la técnica de jugar fútbol que tiene Juan es mejor que la técnica que utiliza Lucas, digamos. Un ejemplo. ¿Ya? Ahí estamos utilizando más, pero depende de la oración, podríamos utilizar obviamente otras, ¿no? Y correspondería a las comparativas. Pasamos a las consecutivas. Esta de acá hace referencia a las consecuencias del significado o del contexto del cual habla la primera oración, ¿sí? A ver, luego, así que por consiguiente, Inés terminó con Roberto. Por consiguiente, Roberto dejó de buscarla. Puede ser una oración. O así que Roberto dejó de buscarla. Lo mismo. Veamos acá con las concesivas. Este tipo de oraciones, como su nombre lo dice, concesivas, conceden el permanecimiento de una acción a pesar de los obstáculos. A ver, aunque. Iré de fiesta aunque tú no me des permiso. Es una oración. Causales. Se utilizan para expresar las causas, ¿sí? Las causas a las cuales propone la primera oración. Bueno, explica las causas de la primera oración. Como por ejemplo, tomé ese cuaderno porque yo lo necesitaba. Estamos utilizando la oración, el conector ¿por qué? Vamos con las condicionales. Aquí nos manifiesta, como su nombre también lo dice, condición. Está condicionando una acción a otra. Por ejemplo, y estudiaré siempre que Roberto lo haga. O iré a la fiesta si Juan va también. Vamos con las finales. Explica la finalidad de la acción que manifiesta la primera oración. Y aquí tenemos, ¿para qué? Para con el fin de qué. Voy a plantear una oración. Quise estudiar toda la noche a fin de que pasara el examen que tenía al día siguiente. Ese pues, es un ejemplo con este conector, ¿ya? Entonces, estas serían las coordenadas y las subordinadas. Hablemos sobre las yuxtapuestas. Este tipo de oraciones
se caracteriza por unir dos oraciones simples, independientes, a través de uno de estos signos de puntuación, la coma, dos puntos y el punto y coma. Por ejemplo, una oración, Laura duerme, coma, Jimena lee. Ese vendría a ser un ejemplo de yuxtapuesta. Entonces, donde ustedes vean en algún texto o en algún trabajo que yo pueda darles sobre reconocer las conjunciones o reconocer los tipos de oraciones que están presentes en ese texto, si observan cualquiera de estos de acá o una oración que está formulada por estos signos de puntuación, ya saben a qué grupo de oración pertenece.